Gracias. Pero el desarrollo, como yo les decía, no salió de la noche a la mañana. Bueno, realmente sí salió de la noche a la mañana. Alguien lo inventó. O sea, el desarrollo no fue algo que fue tan progresivo como nos fuéramos imaginando. No fue algo que de repente, como humanidad, dijimos, nosotros somos desarrollo, creemos que el desarrollo es esto. No. Realmente alguien lo inventó. Y aquí vamos a ver quién. Bueno, aquí tienen al inventor del desarrollo. Su nombre es Harry Truman. Estas son las fechas de su nacimiento. Harry Truman fue presidente de los Estados Unidos. Fue presidente en la época de la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó tomar la sabia y acertada decisión de aventar 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Como se dan cuenta, todo un humanista. Bueno, y como ustedes saben, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y si no lo sabían, bueno, la noticia les llega unos 80 años atrasada, pero Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su intervención, los países aliados, Francia, Inglaterra, entre otros, pudieron derrotar a la Alemania nazi y sus aliados. Si Estados Unidos no interviene, Hitler se hubiera apoderado de toda Europa. Bueno, pues como Estados Unidos ganó la guerra, Estados Unidos, este es el mejor momento, el momento más glorioso de los Estados Unidos. Son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, cuando tú ganas una guerra, tú ganas territorio, poder económico y materias primas. Entonces, todos los países que perdieron le tenían que pagar a Estados Unidos. Los países como europeos, Francia, Inglaterra, entre otros, estaban en deuda con Estados Unidos, porque sin ellos sus territorios se hubieran perdido. Entonces, en un arrebato de humildad, muy característico de las naciones del norte, esto fue lo que dijo el señor Truman. Él dio un discurso el 20 de enero de 1949, y lo voy a leer textualmente. Él dijo: debemos emprender un nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial sirva para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Esto fue lo que dijo en su discurso, y mucha gente dijo subdesarrolladas. Antes de que él abriera la boca, la palabra desarrollo solamente se usaba, ya la habían usado algunos economistas, pero para precisamente querer decir crecimiento económico, pero en la mayoría se usaba para crecimiento de plantas o de animales, cuestiones biológicas. Pero él nunca dijo desarrollo, él simplemente dijo áreas subdesarrolladas. Entonces, inmediatamente muchos empezaron a preguntar: ¿cuáles son las áreas subdesarrolladas? ¿Cuáles son? Métele uno. Y ahí está la respuesta. Todos aquellos países que no tenían la visión, el poder y la forma de ver la economía de los Estados Unidos, de la noche a la mañana se volvieron subdesarrollados. Y por consecuencia, ¿quiénes son los desarrollados? Pues el país que lo produce. Con su estilo de vida, con su poder militar, con su poder económico y con la muy particular manera de ver la vida. A partir de allí, como bien lo dijo el señor Truman, si el señor Truman no le tembló la mano para ordenar aventar 2 bombas nucleares, atómicas, cuando Japón ya se había rendido, cuando Japón dijo ya no juego, bueno, pues tampoco le tembló la mano para destinar grandes cantidades de dinero a los países subdesarrollados, aspirando a que algún día se iban a volver desarrollados. Bueno, eso es lo que decían ellos. Pero vamos a ver más adelante que esa nunca fue su intención. Su intención nunca fue que los países llegaran a ser desarrollados. Vamos a verlo más adelante por qué. Bueno, aquí nace el desarrollo. Y a partir de aquí, muchos teóricos empiezan a crear libros, a crear artículos, a crear investigaciones, ya usando la palabra desarrollo. Antes de eso, van a encontrar muy poco o prácticamente nada. Aquí nació el desarrollo. Solo recuerden. Bueno, nomás vamos a para atrás hasta
Pero vamos a entrar a la siguiente teoría, que es la teoría de la modernización, que se desprende de este discurso del desarrollo. Bueno, ¿qué es la modernidad? Para nosotros poder entender qué es la teoría de la modernización, tenemos que entender qué significa la modernidad. Ustedes han usado, todos lo hemos usado, que luego compramos unos tenis y decimos, ¡ay, estos tenis son bien modernos! O hemos escuchado a alguien que habla en público y dice, sí, es que ustedes son gente moderna. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Qué significa ser gente moderna? ¿Qué significa ser moderno? Ahora sí. La modernidad fue un proceso histórico europeo del siglo XVII, cuando Adam Smith, David Ricardo y hasta Karl Marx vivían. Por ahí la modernidad, el concepto de modernidad se estaba llevando a cabo. ¿Qué implicaba la modernidad? Déjale emparejado, compañero, por favor. La modernidad, gracias. La modernidad implicaba el uso de la razón para la explicación del mundo. Es decir, ya no le vamos a creer a las religiones de que hay un infierno y de que hay un cielo. Compruébame que existe el cielo. Compruébame que existe el infierno. No, es que es un acto de fe, entonces para nosotros no vale. Compruébame que rezando en la milpa, los aruches no te van a perder en el monte, o vas a tener una mejor cosecha. No, es que lo hago porque mis papás lo hicieron y hay que seguirlo haciendo. Entonces eso no es cierto, eso no vale. A partir de allí se empezó a plantear que la razón, basada en el conocimiento científico, en el método científico que aquí y en todas las universidades se nos meten hasta por debajo de la lengua, viene de aquí, desde ese siglo, desde el siglo XVII. Creación de conceptos universales, es decir, ya no había conceptos que solamente pertenecieran a una nación, sino decían, este concepto, como la pintura, pertenece a toda Europa, o la fraternidad pertenece a todo el mundo, no es un concepto solamente francés. Y sobre todo, cuando se hablaba de creación de conceptos universales, aquí se empezó a hablar de algo que hoy en día se habla mucho: globalización. Que todos los seres humanos fuéramos iguales, que todos los seres humanos tuviéramos las mismas creencias, que todos los seres humanos tuviéramos los mismos valores. Recuerden que esto lo plantearon los europeos. Los europeos del siglo XVII. Y en Europa relativamente, vamos a decirlo así, son iguales. La mayoría son blanquitos. La gran mayoría piensa de una misma manera. La gran mayoría de europeos invadieron África, invadieron América, por supuesto. Con Asia no pudieron. Pero bueno, con lo que le hicieron a los africanos y lo que le hicieron a muchas de sus familias hace cientos de años atrás, con eso basta. Entonces ellos dijeron que tenían que haber conceptos universales porque pues, de alguna manera ellos eran iguales. Y los africanos y los indígenas, no les cierran, los africanos y los indígenas, pues para ellos tenían muy poco valor. Incluso en algunos relatos de los primeros conquistadores, ellos dudaban que los indígenas tuvieran algo, es decir, que fueran seres humanos. Decían, sí, parecen seres humanos, pero podrían ser animales. Industrialización y urbanización de las sociedades. Decían, una sociedad que es moderna tiene que estar industrializada y además tiene que ser urbana. El campo es atrasado. Vivir en el campo y trabajar de él es antiguo, no es moderno. Y creación de instituciones políticas para el control social. Es decir, antes los reyes controlaban. Ahora tenían que crear instituciones como el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Deporte, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Para qué? Creo una institución que me va a controlar esta parte de la población o este tema en relación a la población. Yo ya no tengo el poder absoluto. El rey o el presidente ya no tenía el poder absoluto, sino estaba repartido en diferentes instituciones. Como que suena muy
a nuestra modernidad actual. Bueno, aunque hoy en día tenemos una presidencia que dice que, en teoría, que tiene repartido el poder, pero la verdad es que los que mandan aquí son los mismos. Bueno, esto es la modernidad, compañeros. Y ahora vamos a entender, cuando plantearon la teoría de la modernización, planteada después de que Harry Truman inventó el desarrollo, ¿qué quería decir? Por favor, compañero. ¿Qué más? Ahí está. ¿Quién planteó la teoría de la modernización? Bueno, la plantearon muchos, pero él fue uno de los autores más leídos. Incluso él trabajó en el gabinete de los Estados Unidos como asesor, uno de los asesores principales del presidente Johnson. Por favor, compañero, una más. Este es Roscoe. Y se murió hace muy poco. ¿Qué decía él? Él decía, obvio, todo esto que van a ver se basó precisamente en la teoría de la modernidad planteada desde 1700 y tal. Él decía que todas las sociedades tenían que llegar a ser como los Estados Unidos o como Europa. Es decir, tenían que llegar a ser desarrolladas, pero que las sociedades tenían que pasar por una serie de escalones, y a lo mejor ahorita se van a acordar de algo que alguien les dijo. Que había una sociedad tradicional, que era una sociedad en la cual la mayoría eran campesinos, vivían de lo que cosechaban o de lo que sembraban. Vivían en pequeños grupos urbanos, bueno, ni siquiera urbanos, grupos poblacionales. Ese era para este señor y para los países industrializados, una sociedad tradicional. Decía que cuando daban un siguiente paso al desarrollo, se convertían en una precondición para el despegue. Ya empezaban a haber intercambios comerciales entre estos grupos. Ya no trueque, como era en la sociedad tradicional, sino ya tenían una moneda y ya reconocían que podían empezar a abrir un mercado. El siguiente paso era el proceso para el despegue. Es decir, no solamente ya comerciaban entre ellos, sino ya tenían una infraestructura que les permitía poder llevar materias primas a los diferentes lugares de distribución, pensando ya no solamente en satisfacer localmente sus necesidades, sino poderlas llevar a otros países. Después venía el camino hacia la madurez. Aquí estos muchachos ya tenían núcleos urbanos importantes, comerciaban con otros países y empezaban a crear ya no solo manufacturas, no vendían solo materia prima, sino empezaban a crear manufacturas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no vendía maíz solamente, sino ya lo transformaba y lo convertía en alcohol. Eso es manufacturación o transformación, y empezaban a invertir en tecnología. Y finalmente, una sociedad de alto consumo masivo, es decir, gringuitos. Una sociedad de alto consumo decía que este país, que esta sociedad ya vendía mucho con otros países, tenía mercados muy extensos y consolidados, tenía una gran infraestructura para mover todo tipo de mercancías, y que sus ciudadanos iban a estar consumiendo permanentemente. Sus ciudadanos iban a estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, sobre todo comprando, y que una vez que se llegara a eso, la sociedad iba a ser feliz, que el mundo iba a ser feliz. Bueno, vamos a la siguiente, pero